Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Marcos capítulo 8, la alimentación de los 4,000. Para ello vamos a orar. Padre eterno y bondadoso, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por este día que nos regalas. Te agradecemos por tus múltiples bendiciones y te pedimos, Señor, en este momento que tú nos envíes el Santo Consolador para que sea nuestro maestro en el estudio de tu palabra, que podamos aprender lecciones que nos ayuden a fortalecer nuestra fe. Gracias por tus bondades, porque pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. No podemos trazar con exactitud los viajes de Jesús en el Evangelio de Marcos. Como los otros escritores de los Evangelios, Marcos no intenta presentar una crónica del ministerio de Jesús. Más bien presenta eventos y enseñanzas, incluyendo algunas y omitiendo otras, según el retrato del Maestro que está desarrollando bajo la conducción del Espíritu Santo. Su énfasis son los actos del Maestro y su deseo de ministrar a las personas sin distinción de nacionalidades. En este punto, las lecciones impartidas a los discípulos por sus palabras y acciones les ayudarán a entender que su misión incluye a todo el mundo. El capítulo 8 se incluye milagros, enseñanzas, reprensiones, que aunque no son del todo entendidas por los discípulos, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos en el día del Pentecostés, entonces llegarán a recordar y entender lo que el Señor les quería enseñar. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 10. Es el milagro de la alimentación de los 4,000 hombres. Este milagro es una iniciativa de Jesús. Leamos los versículos 1 al 3. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Este milagro que se registra en estos versículos ocurre en la región de Decápolis, cuando mucha gente vino a buscar a Jesús para encontrar sanidad y escucharle. Elena de White describe ese momento. Jesús subió a una montaña y allí la muchedumbre acudió a él, trayendo a sus enfermos y cojos y poniéndolos a sus pies. Él los sanaba a todos, y la gente pagana, como era, glorificaba al Dios de Israel. Durante 3 días este gentío continuó rodeando al Salvador, durmiendo de noche al aire libre y de día agolpándose ávidamente para oír las palabras de Cristo y ver sus obras. Al fin de los 3 días se habían agotado sus provisiones. Jesús no quería despedir a la gente hambrienta e invitó a sus discípulos a que le diesen alimentos. Libro El deseo de todas las gentes, página 371. El texto dice que Jesús tuvo compasión. El Salvador siempre se siente conmovido por las angustias y los sufrimientos humanos. Estaba preocupado por su bienestar físico y espiritual. No quería devolver a la gente que ya no tenía provisión de alimentos. Sigamos el relato con los versículos 4 y 5. Dice: sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienes? Y ellos dijeron: 7. A algunos les parecía increíble que los discípulos hicieran esta pregunta, habiendo sido testigos del milagro de alimentar a 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Pero esto demuestra su torpeza espiritual y falta de entendimiento. Además, pues que eran en su mayoría gentiles. Me imagino la indisposición de los discípulos para creer que el Señor haría un milagro para alimentarlos, ya que realmente lo que se oculta detrás de estas palabras es un desprecio a ese tipo de gente.
Pero Jesús no va a entrar en discusión con ellos. Les pregunta cuántos panes tienen y ellos le dijeron 7. En el relato de Mateo agrega y unos cuantos pececillos. Leamos los versículos 6 al 9. Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra, tomó las 7 panes y habiendo dado gracias lo partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante y los pusieron delante de la multitud. Tenían además unos pocos pececillos, los bendijo y mandó que también lo pusieran delante. Comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que sobraron 7 canastas. Los que comieron eran como 4,000 y los despidió. Al revisar el relato en la ocasión del milagro de los 5,000, se les pidió que se sentaran en la hierba, pero aquí se les pide que se recuesten en tierra, mostrando la aridez del lugar. Entonces Jesús bendijo, o habiendo dado gracias, era el reconocimiento que el alimento y ese milagro en particular era una dádiva de Dios. Y Jesús le enseñó a sus discípulos a darle gracias a Dios por sus bondades. Y entonces lo partió en pedazos para que todos tuvieran una porción. Y nuevamente el milagro se efectuaba cuando los discípulos, que eran quienes llevaban el alimento a las personas, y comieron todos y se saciaron, y eran como 4,000 personas. Elena de White resume este momento así: Jesús no quería despedir a la gente hambrienta e invitó a sus discípulos a que le diesen alimentos. Otra vez los discípulos manifestaron su incredulidad. En Betsaida habían visto cómo, con la bendición de Dios, su pequeña provisión alcanzó para alimentar a la muchedumbre. Sin embargo, no trajeron ahora todo lo que tenían, ni confiaron en su poder de multiplicarlo en favor de las muchedumbres hambrientas. Además, los que Jesús había alimentado en Betsaida eran judíos. Estos eran gentiles y paganos. El prejuicio judío era todavía fuerte en el corazón de los discípulos y respondieron a Jesús: ¿de dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? Pero obedientes a su palabra le trajeron lo que tenían, 7 panes y 2 peces. La muchedumbre fue alimentada y sobraron 7 grandes cestos de fragmentos. 4,000 hombres, además de las mujeres y los niños, repararon así sus fuerzas, y Jesús los despidió llenos de alegría y gratitud. Deseado de todas las gentes, página 371. El Señor siempre está dispuesto a proveer lo necesario para que la gente entendiera que Él había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces termina esta narración con el viaje de Jesús a otra región, versículo 10. Luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmuta. Esta región no es mencionada con frecuencia en la literatura, solo se la menciona aquí en el Nuevo Testamento. Es un lugar desconocido para los investigadores. Pero si leemos el versículo paralelo, se menciona la región de Magdala. Es decir, este lugar es cerca a esta región. Lo cierto es que Jesús deseaba llegar a todas las regiones posibles, mostrándoles a los discípulos lo universal de su ministerio salvador. La segunda sección de este capítulo 8 del libro de Marcos son los versículos 11 al 13. Leamos. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Él, gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Marcos presenta un resumen de lo que acontece en este momento. Mateo es quien más amplía este incidente. Lo cierto es que los escépticos fariseos demandaban más milagros como pruebas de la declaración mesiánica de Jesús. No contentos con los milagros que demostraban su autoridad como Salvador, ellos ahora demandan una señal que, en el sentido del texto original, pedían un milagro astronómico. Pero la narración de Marcos nos dice que Jesús, gimiendo en espíritu, es decir, dando un profundo gemido, Jesús estaba chasqueado por la lentitud de ellos para percibir la verdad espiritual.
Jesús había dado pruebas suficientes de que era el Mesías y su obra, pero Jesús no venía a hacer exhibiciones de poder. Les dijo que la única señal que les daría era su resurrección. Y una vez más se contrasta lo que está pasando en Magdala en comparación cómo fue recibido el Señor en la región de Decápolis. Elena de White comenta: los paganos de Decápolis le habían recibido con alegría. Ahora, al desembarcar otra vez en Galilea, donde su poder se había manifestado de la manera más sorprendente, donde había efectuado la mayor parte de sus obras de misericordia y había difundido su enseñanza, fue recibido con incredulidad despectiva. Libro El deseo de todas las gentes, página 372. Las evidencias estaban claras, pero no querían creer. Jesús decide entonces alejarse de ese lugar e ir a otra parte donde pudiera ejercer su ministerio. La siguiente sección son los versículos 14 al 21 de Marcos capítulo 8. Es el incidente con los discípulos de la levadura de los fariseos. Los discípulos olvidaron algo. Leamos los versículos 14 al 16. Se olvidaron de llevar pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. La discusión con los fariseos y saduceos terminó porque Jesús se dirigió al otro lado del mar de Galilea. Llegaron a Betsaida, al parecer territorio poblado por gentiles. Generalmente un judío, cuando se dirigía a estos territorios, llevaba su provisión de alimento para no tener que comprarle a los gentiles. Pero a los discípulos se les había pasado este detalle por alto y no habían comprado pan. Cuando Jesús les habló de la levadura de los fariseos, ellos pensaron que Jesús les estaba llamando la atención de no traer pan y que entonces iban a tener que comprarle a los gentiles. Aquí la levadura se refiere específicamente a la doctrina de los fariseos y los saduceos, es decir, a sus principios y enseñanzas. Elena de White comenta: los escribas y fariseos insinuaban principios engañosos, ocultaban la verdadera tendencia de sus doctrinas y aprovechaban toda ocasión de inculcarlas arteramente en el ánimo de sus oyentes. Estos falsos principios, una vez aceptados, obraban como levadura en la harina, impregnando y transformando el carácter. Esta enseñanza engañosa era lo que hacía tan difícil para la gente recibir las palabras de Cristo. Libro El deseo de todas las gentes, página 375. Jesús les estaba enseñando a los discípulos que debían evitar caer en esa trampa mortal, pero los discípulos estaban pendientes de otras cosas. Sigamos estudiando el relato en los versículos 17 al 21. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿No os recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y le dijo: ¿cómo es que aún no entendéis? Los discípulos creían que la reprensión era por no haber traído pan. Jesús les muestra que a ellos les faltaba fe, es decir, no podían percibir las cosas espirituales. El problema era que no comprendían el verdadero carácter de los fariseos y de los saduceos. Pero además, ellos sentían simpatía por estos dirigentes religiosos sin comprender la máscara que tenían delante. Algunos de ellos creían que Jesús debía haberles hecho señal. Miren el comentario de Elena de White. Los discípulos se inclinaban a pensar que su maestro debía haber otorgado una señal en los cielos cuando se la habían pedido. Creían que él era el perfectamente capaz de realizarla y que una señal tal habría acallado a sus enemigos. No discernían la hipocresía de esos caviladores. Mismo libro, página 375. Por eso es que Jesús les recuerda los milagros que había hecho,
un milagro de multiplicación de panes para alimentar a 5,000 hombres y después alimentó a 4,000 sin contar mujeres y niños, con una pequeña provisión de panes y peces. El problema no era el pan material, no tenía nada que ver con la señal, sino con lo que esto implicaba. Y que los discípulos no entendían, les faltaba sabiduría, no podían distinguir la verdad y el error. Así, Jesús hubiera hecho las señales que pedían, ellos no iban a creer, porque la fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Dios desea una religión no basada en las formas, sino en una entrega sincera al Eterno. Elena de White dice, la religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el motivo implantado por el Espíritu Santo y únicamente la obra eficaz del Espíritu puede implantar este motivo. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es del debido carácter. Deseo de toda la gente es página 377. Cuando llegaron a Betsaida, se registra el milagro que el Señor hizo del sanar a un ciego, versículos 22 al 26. Vamos a estudiar este relato. Leamos el versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Este hombre no podía venir a Jesús por sí solo, es llevado por otros. Lo mismo que ocurrió con el sordo mudo sanado en Decápolis. La fe de sus amigos en Jesús hizo posible este encuentro especial entre el ciego y Jesús. Y son los amigos que le piden a Jesús que lo sane. Jesús ahora realiza este milagro siguiendo un método diferente. Versículos 23 al 26. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Jesús lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Jesús lo aparta de la multitud para evitar la publicidad innecesaria y para que el ciego pudiera entender lo que Jesús estaba haciendo por él. Y entonces Jesús hace algo que no hizo en otros milagros. Escupió en sus ojos y le puso las manos y le pidió que mirara. Y entonces el ciego dice que ve a los hombres como árboles que caminan. Entonces Jesús hizo el milagro en 2 etapas. Puso nuevamente las manos y entonces ahora el ciego ve claramente a la gente desde lejos. No sabemos a ciencia cierta por qué Jesús usó este método para sanar a este hombre. Lo cierto es que la fe del ciego fue fortalecida. Pero el Señor le pide que no vuelva a la aldea, es decir, a Betsaida. No quería que se publicara este milagro porque esto favorecía que el propósito que tenía Jesús no se cumpliera, que era aislarse para poder enseñar a sus discípulos. Ahora, Elena de White toma esta experiencia y hace una aplicación en la que el engaño del enemigo nos hace ver como árboles que caminan, ciegos espiritualmente. Leamos el comentario que ella hace. Caerán engaños y errores que Satanás ha preparado como redes ocultas para enredar los pies de los que piensan que pueden andar guiados por su sabiduría humana sin la gracia esencial de Cristo. Jesús no quiere que el hombre vea a los hombres como árboles que andan, sino que desea que vea todas las cosas claramente. Hay un solo remedio para el alma pecadora y a menos que éste lo reciba, los hombres aceptarán un error tras otro hasta que sus sentidos queden pervertidos. Evangelismo, página 431. Dios no quiere que el hombre continúe ciego por esta vida. Por eso la única solución para nuestra confusión es Cristo Jesús. La siguiente sección del capítulo 8 de Marcos son los versículos 27 al 30,
donde Pedro hace una confesión importante. Versículos 27 y 28. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algunos de los profetas. Jesús sale de Betsaida y se dirige a la tierra de Cesarea de Filipo. Es la tierra de la ciudad principal de Iturea, región administrada por Felipe, hermano de Herodes Antipas. Quería apartarse de la influencia de los fariseos y saduceos y deseaba tener un tiempo para instruir a sus discípulos. Jesús propone una discusión con sus discípulos para tener una conversación prolongada. Era el momento de tratar el asunto de manera directa. Estaba llamando la atención de sus discípulos sobre sí. ¿Quién era Jesús? ¿Un gran maestro? ¿Un profeta? Era necesario que ellos entendieran claramente quién era Jesús. De lo contrario, su muerte hubiese sido reconocida como la muerte de un gran hombre. Su muerte no podría haber tenido más importancia que la de cualquier otro gran hombre bueno. Serviría de ejemplo, pero no sería vicaria. No tendría virtud expiatoria. El que quiere hallar la salvación en la cruz del Calvario debe primeramente reconocer que aquel que pendió en la cruz no fue sino el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo. Solamente que si se reconoce a Jesús de Nazaret como Mesías, se tiene la base para comprender y apreciar la cruz en su verdadera perspectiva. La respuesta demostraba que la gente que lo aceptaba lo veía como Juan el Bautista, que había resucitado, otros como Elías y otros como profetas, pero no lo veían como el Mesías. Libro El deseo de todas las gentes, página 379, comenta Elena de White: con tristeza los discípulos se vieron obligados a confesar que Israel no había sabido reconocer a su Mesías. En verdad, al ver sus milagros, algunos le habían declarado hijo de David. Las multitudes que habían sido alimentadas en Betsaida habían deseado proclamar el rey de Israel. Muchos estaban listos para aceptarle como profeta, pero no creían que fuese el Mesías. La gente pasaba por alto las evidencias claras de que Cristo era el Mesías y no lo querían aceptar como tal. Sigamos los versículos 29 y 30. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran esto de él a nadie. Entonces ahora la pregunta cambia de dirección. Esto es lo que la gente dice. Ahora, ¿ustedes quién creen que soy yo? El Señor les estaba dando la oportunidad de demostrar cómo estaba su fe con respecto al Mesías. ¿Cuál era la razón por la cual se habían convertido en sus discípulos? ¿Qué entendían ellos era Jesús? Ellos debían reconocerle como el Mesías. De lo contrario, solo estaban siguiendo a un hombre bueno y no al Salvador. Y entonces su muerte en la cruz del Calvario no hubiera sido reconocida como aquel que moría por los pecados del mundo. Necesitaban una convicción clara de quién era Jesús. Pedro es quien se adelanta y reconoce a Jesús como el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido. Aunque no entendían del todo la misión del Mesías, sí expresaron su fe en el Señor. La confesión de Pedro era el reconocimiento de quién era el Cristo. No era un hombre cualquiera, era el Hijo de Dios, era el reconocimiento de su divinidad. El Señor les pidió que a nadie contaran. Marcos omite que Mateo ahí presenta la realidad de la iglesia, pero aquí solamente Marcos registra que Jesús les pidió que evitaran contarle al mundo, evitó que trataran en el pueblo este tema, porque el Señor no quería buscar un reconocimiento público. Nunca Él llamó la atención sobre sí diciendo yo soy el Mesías. Quería evitar que se levantaran falsas expectativas y que su predicación fuera entendida correctamente. Llegamos al final de nuestro estudio de Marcos capítulo 8, que son los versículos 31 al 38. Jesús
anuncia su muerte. Leamos los versículos 31 al 33. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús anuncia a sus discípulos que debía ir a Jerusalén para morir. Él era el Mesías, y para poder consumar su obra de salvación debía morir por los pecados del mundo. Era la única solución. Pero no solo habló de su muerte, sino también de su resurrección, porque ella es la garantía total que la muerte ha sido vencida y que nosotros tenemos ahora la oportunidad de la vida eterna. Ellos jamás podían imaginarse que esto le ocurriera a Jesús. Los discípulos le parecían estas palabras confusas. Elena de White comenta: los discípulos escuchaban mudos de tristeza y asombro. Cristo había aceptado el reconocimiento de Pedro cuando le declaró Hijo de Dios, y ahora sus palabras que anunciaban sus sufrimientos y sus muertes parecían incomprensibles. Libro El deseado de todas las gentes, página 384. Los anuncios de Jesús, de su padecimiento en manos de los dirigentes del pueblo, su muerte y su resurrección, no fueron entendidas ni aceptadas por los discípulos. Jamás pensarían que el Mesías debía morir. El chasco experimentado por los discípulos en la cruz revela lo difícil que fue la tarea de corregir esos falsos conceptos del Mesías. Y fue esto lo que llevó a Pedro a actuar de una manera inconveniente. Para Pedro esa idea de la muerte de Jesús no era clara, no era conveniente. Había hablado del triunfo de la iglesia, cómo entender que el fundamento de la misma sea el Mesías muerto, pero no podía entender cómo podría sufrir el Mesías. Las ideas de un Mesías y de un varón de dolores, siervo de Dios, eran irreconciliables para Pedro. En su protesta, Pedro reveló su propio egoísmo. Quería seguir a Jesús, pero no quería aceptar la idea de estar ligado a un programa que había acabado en sufrimiento y muerte. Por eso Pedro trataba de reprender al Señor suavemente por esos pensamientos de muerte. Lamentablemente Pedro estaba siendo usado por Satanás para tentar a Jesús a evitar el sufrimiento y la muerte. Estaba tratando de desanimar a Jesús para no llevar adelante su obra de redención. Elena de White comenta: Pedro amaba a su Señor, pero Jesús no le elogió por manifestar así el deseo de escudarle del sufrimiento. Las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y solaz para Jesús en la gran prueba que le esperaba. No estaban en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por su propio ejemplo. Pedro no deseaba ver la cruz en la obra de Cristo. La impresión que sus palabras hacían se suponía directamente a la que Jesús deseaba producir en la mente de sus seguidores, y el Salvador fue movido a pronunciar una de las más severas reprensiones que jamás salieran de sus labios. Quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Mismo libro, página 384. La idea que Pedro había expresado era la del tentador, y la respuesta de Cristo iba dirigida al enemigo invisible que le había sugerido. Estas palabras eran las mismas que Cristo había usado para rechazar al tentador en el desierto y representan la más severa reprensión pronunciada alguna vez por Jesús. Pedro había permitido que el diablo lo usara como portavoz del príncipe del mal. Sin embargo, las palabras de Cristo no se dirigían tanto a Pedro como al que había sugerido sus palabras. Esta fue una prueba difícil, porque las palabras que se pronunciaron provenían de un hombre que amaba a Jesús, de un hombre que le seguía fielmente, pero que era un hombre débil, un hombre que no sería rechazado por Jesús, sino que al contrario, Pedro aprendió a encontrar refugio seguro en Jesús.
Sigamos con los versículos 34 al 37. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar la vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, lo salvará. Porque ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Estas palabras contienen el secreto de un verdadero seguidor de Jesús, del verdadero discipulado. Comienza diciendo: si alguno quiere venir. Estas palabras no son para todos los seres humanos, es para el que quiera venir. El discipulado es para aquellos que quieren unirse al Salvador en la tarea de salvar a la humanidad. Discipulado significa seguir a Jesús voluntariamente. Esta es la condición, si quieres. Si no quieres, pues no cumples la condición principal, por lo tanto no eres seguidor de Jesús. Ahora dice: si alguno quiere venir en pos de mí. La Nueva Versión Internacional lo describe así: si alguien quiere ser mi discípulo. Él quiere voluntariamente aceptar este llamado. Es para venir en pos, es para seguir al Maestro, es para caminar sobre sus huellas, es estar detrás de Él, es permitir que Él marque el sendero, el camino. Jesús va adelante, el discípulo viene detrás. Discipulado es caminar detrás de Jesús, es seguir a Jesús, es caminar su sendero. Entonces dice: niéguese a sí mismo. Por eso, si alguno quiere ser seguidor de Jesús, si alguno desea voluntariamente ser discípulo de Jesús, debe negarse a sí mismo. Jesús nos dio ejemplo. Pablo nos dice que Él no se aferró a su condición divina, se despojó a sí mismo. Estando en el Getsemaní, Jesús dijo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús se sometió a la voluntad del Padre. De la misma manera, el que quiere ser discípulo de Jesús debe negarse a sí mismo, debe dejar de hacer lo que quiere. Si se compromete es hacer la voluntad de Dios. No actúa por su propia voluntad, ahora se somete a la dirección divina. Si alguno quiere ser discípulo de Jesús, esto es voluntario, pero si lo decides, no vas a hacer lo que quieres, sino lo que el Señor quiere. Ya no mandas tú, ya no es el yo el centro, ahora es Cristo el que vive en ti, el que hace la obra. Y entonces dice: niéguese a sí mismo y tome su cruz. Ahora el discípulo que no hace lo que quiere, sino lo que el Señor quiere, que se niega a sí mismo, se ubica debajo de la cruz. Es como Simón de Cirene. Cuando Jesús cae al suelo, su rostro muestra una gran simpatía y compasión por Jesús, tanto que los soldados romanos lo ven y le dice que ahora debía llevar la cruz de Jesús. Ese no es un lugar que Simón quería para su vida, pero ahora no hace lo que quiere, sino que lo que se le ordena hacer, se ubica debajo de la cruz. Eso es su misión. Un discípulo de Jesús debe negarse a hacer lo que quiere y ahora se ubica debajo de la cruz. Se ubica como Simón de Cirene. Jesús va delante y él va detrás cargando la cruz. Y la cruz significa obediencia. Y entonces dice: sígame. Simón llevaba la cruz, pero Jesús iba adelante. Ese es el discipulado, una total rendición a seguir a Jesús. El yo está crucificado. Ahora somos seguidores de Jesús y hacemos lo que Jesús ordena. Caminamos la senda de Jesús con humildad. Seguimos los pasos del Maestro cada día. Esta es la mejor definición de discipulado. Pedro acababa de tratar de persuadir a Jesús para que abandonara el plan divino que demandaba que el Salvador tomara su cruz. Jesús le responde que aquí eso era imposible, porque ese no era la voluntad del Padre, y que si Pedro había de seguir siendo discípulo de Jesús, debía estar dispuesto a pagar el precio, lo que finalmente hizo. En otros pasajes, Cristo presentó la idea adicional de que los discípulos debían tomar su cruz cada día. Al consagrarse a la vida de servicio a la cual habían sido llamados, si los hombres odiaban a Jesús, bien podía esperarse
que odiaran también a sus representantes, que eran los discípulos. Pero además, el que es discípulo de Cristo se identifica con la obra del Maestro. Elena de White concluye: el amor hacia las almas por las cuales Cristo murió significa crucificar el yo. El que es hijo de Dios debe desde entonces considerarse como un eslabón de la cadena arrojada para salvar al mundo. Es uno con Cristo en su plan de misericordia y sale con Él a buscar y salvar a los perdidos. El cristiano ha de comprender siempre que se ha consagrado a Dios y que en su carácter ha de revelar a Cristo al mundo. La abnegación, la simpatía y el amor manifestados en la vida de Cristo han de volver a aparecer en la vida del que trabaja para Dios. Libro El deseo de todas las gentes, página 386. Por eso Jesús concluye diciendo que aquel que desea conservar su vida material, aquel que desea preservar lo que tiene ahora y negarse a seguir a Jesús, pues va a perder la vida eterna. ¿Y de qué le sirve ganarse todo el mundo si finalmente se va a perder? Por eso, la entrega a Jesús requiere renuncia. Renuncia del yo, de mis planes, de lo que yo creo y seguir los caminos del Señor. Y termina Jesús diciendo en el versículo 38: por tanto, el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Todos aquellos que rechazan las demandas del discipulador prueban que están avergonzados de Jesucristo y de la verdad que Él enseñó y que por lo tanto no están redimidos verdaderamente. Entonces hace una referencia a su segundo advenimiento y ahí el Señor dará recompensa a cada uno. Entonces aquellos que rehusaron ser discípulos lamentarán el resultado de su decisión. Apreciado amigo y hermano, Dios en su bondad ha enviado a su Hijo unigénito para deshacer las obras del diablo, morir por el hombre y abrir ante los seres humanos el camino de la vida eterna. Hoy es el día de decidir tomar el camino que señala Jesús. Esto implica tomar la cruz de Cristo y avanzar por fe. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude a tomar la decisión más importante de tu existencia. Esta es mi oración por ti. Amén.